Perfecto. Bueno, muchachos y muchachas, ¿qué tal? Bien, buenas noches. Eh, bueno, vamos a dar inicio a esta tercera clase, ¿no? En la cual pues ya vamos abarcando un poquitito más de asuntos con respecto a lo que nos compete ya en este primer módulo. Igualmente, tal vez mientras esperamos a ver si se conectan más compañeros o compañeras, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Este, recuerden que es súper importante, ¿verdad? Ver las clases, obviamente, pues los que no se conectan y pues van a ver las clases, pues en diferido, pues que sigan así y que no, no crean que con solamente el material que se comparte, pues ahí quedó todo. Porque pues me he dado a la experiencia de que algunas personas eh, pues se quedan únicamente con el material y cuando tienen que hacer el examen o alguna otra cosa, pues andan perdidos. Entonces yo les digo, pero bueno, en el video, en la clase, yo lo expliqué, es que no la he visto. Entonces ya con eso es como, mira, ya prácticamente se está respondiendo solo o sola. Entonces sí, por favor, ¿verdad? Que tengan esa amabilidad, ¿verdad? De acudir, ¿verdad? Vean que muchas personas adquieren el programa pues obviamente no se pueden conectar, pero la salvedad siempre yo se la hago a los vendedores, ¿verdad? Pues tienen que ver la clase. Es responsabilidad de ustedes, pues, verla en diferido, ¿verdad? Aunque a veces es un poco más complicado, ¿verdad? Aunque mucha gente cree, yo la veo después y la veo más tranquilo, pues como uno tiene esa confianza, pues a veces tal vez no le pone tanta atención como si estuviera sincrónico, como estamos ahorita. Okay. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, chicos y chicas. Por el momento yo no. Okay. Bueno, ay, perdón, quítame del WhatsApp, si no van a seguir escribiendo. Bueno, van a seguir escribiendo, pero lo que no quiero es que escuchen. Ok, bueno, eh, ¿hmm? Perdón. Para hoy ya vamos a entrar en temas, ¿verdad? De un proceso, o más bien de dos procesos, pero es que estos dos procesos se hacen en conjunto. Entonces, mucha gente puede hablar de uno solo y mucha gente puede hablar de dos, pero es que realmente pues van de la mano, como una pareja. Entonces, es lo que nos compete para el día de hoy. ¿Qué tanto saben ustedes de limpieza y desinfección? Bueno, creo que todos sabemos algo, ¿verdad? Porque todos en algún momento limpiamos, barremos y hacemos la desinfección, tal vez no con la metodología que debería, pero bueno, es que eso va a depender obviamente de qué tan acostumbrados estemos o qué químicos o agentes vayamos a utilizar. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, de la limpieza y la desinfección, los cuales, como les dije, vamos a verlos como dos cosas diferentes, pero que en el dado caso, para lo que nosotros nos compete, van de la mano. La limpieza pues es algo muy común, la cual pues es como decía mi mamá, barrer por donde pasa la suegra. Bueno, es tratar de dejar lo más limpio posible y obviamente cosas que uno logra ver. La desinfección pues va un poco más allá, porque es tratar de eliminar cosas que uno no ve. Estamos hablando de pues bacterias, microorganismos y demás. Okay, entonces esto es con el fin de poder llegar, me voy a adelantar un poquito, pero para el módulo 3 vamos a ver esto mismo, pero ya con un complemento que se llama asepsia, el cual pues ya habiendo pasado estos dos procesos, vamos a aplicar el tercero que vendría a ser pues una barrera. Entonces ahí me estoy adelantando un poquito, pero es más o menos para que entiendan cómo tengo acomodado el programa, ¿verdad? Y también ahí me disculpo porque me estoy tomando algo. Bueno, hay varios factores que hay que tomar en cuenta.
Ah, aquí tal vez mucho lo podamos ligar, el material está así, ¿verdad? Pero mucho lo podemos ligar con la parte de industria alimentaria, pero es que cuando hablamos de industria alimentaria e industria sanitaria, básicamente ambas comparten demasiado. Entonces, igualmente cuando vayamos a ver la norma aplicada para industria sanitaria, si conocen un poco la industria alimentaria, la HACCP o la 22000 para la familia ISO, se van a dar cuenta que comparten muchos requisitos. ¿Okay? Entonces ahí tal vez por aquellos, si ven alguna cuestión acá, alguna imagen y demás, es como para que hagan el ligue entre lo que se hace en una y se puede aplicar en otra. Acá pues hay varios factores que hay que tomar en cuenta porque, digamos, un ejemplo, digamos que yo voy a barrer mi casa, hay mucho polvo y obviamente pues hay que remover, ¿verdad? Suciedad. Bueno, pues ¿qué pasa si la escoba con la que yo estoy, la escoba que yo voy a utilizar es una escoba muy vieja? Bueno, pues ese proceso de barrer no va a ser el mismo si fuera una escoba nueva, ¿verdad? Como dice el dicho, toda escoba nueva barre bien. Y pues obviamente esa es la idea. Entonces aquí podemos hablar no solamente de una escoba, sino de muchos factores, los cuales pues van a afectar de manera positiva o negativa el proceso tanto de limpieza primero, ¿verdad? Que es el que vamos a ver, y posteriormente el de desinfección. El tipo de suciedad a remover, hay que tener en cuenta de que si es un tipo de suciedad que se presenta y que se da constantemente dentro de las labores, pues obviamente tenemos que acudir a agentes e implementos que sean adecuados para remover eso, porque muchas veces si no utilizamos los implementos y agentes adecuados, ya vamos a hablar de cada uno de ellos, pues la suciedad no se va a remover bien y lejos de eso más bien se va a acumular. ¿Okay? La calidad del agua, bueno, aquí pues vamos a ir hablando luego de cosas que tienen que ver propiamente con calidad, pero cuando hablamos de la calidad del agua, pues ¿qué creen ustedes que estamos hablando? Profe, bueno, en varios aspectos, tanto la parte microbiológica como la calidad del agua en su dureza. Exactamente, la dureza. Ah, bueno, conoce el hombre. Ok, vamos a ver, para usted qué es la dureza del agua, ya que está ahí hablando, para que nos comparta. Bueno, según lo que tengo entendido, tiene que ver mucho con los minerales que ella posee. Exacto. Cuando hay minerales que son que se incrustan mucho en las tuberías, por ejemplo, Ajá. se tiende a hacer aguas que son duras. Perfecto, gracias. Ok, vamos a ampliar un poquito más. Entonces, la calidad del agua, pues sí, como dice el compañero, si ustedes agarran un vaso de agua extraído de cualquier lugar, bueno, yo casi que les garantizo a ustedes que ustedes no van a ver nada. ¿Por qué? Porque el agua es transparente, pero el agua en su naturaleza, ¿verdad? Porque el agua podemos diluir cualquier cosa casi, hay un montón de minerales, como dijo el compañero, diluidos. Pero esos minerales no los vemos a simple vista, porque probablemente sean partes por millón. Entonces, bueno, a veces podemos verlos, por ejemplo, cuando, no sé si se han dado cuenta, cuando uno abre la llave y el agua sale un poco blanca, pero casi que unos segundos después se le quita. Entonces, porque tiene mucho sodio o potasio. Entonces se logra visualizar en determinado momento cuando el agua está corriendo. Cloro también, pues el cloro es una de las cosas que puede ayudar o puede perjudicar dependiendo de la cantidad de cloro que tenga, como dijo el compañero. Pues el cloro, a pesar de que es un gas diluido en el agua, pues se puede unir con diferentes minerales y pues se pueden incrustar en tuberías, dañar algunos equipos y demás. Entonces la calidad del agua es súper importante. Básicamente cuando hablamos de calidad del agua, para que se den una idea, estamos hablando de agua potable. Cuando hablamos de agua potable no es solamente agua que vamos a consumir, sino que agua que vamos a utilizar para beneficio propio. Bueno, qué sé yo, bañarnos, lavar ropa, porque también el agua dura perjudica si cuando vamos a lavar ropa, si el detergente no va a actuar igual en un agua con muchos minerales o sólidos solubles, que es lo que también se maneja el término. ¿Ok?
El tipo de detergente, cuando hablamos de detergente, no es que hablamos solamente del el polvo, ¿verdad? Sino de también algunos agentes que sirven para fungir como abrasivos y poder eliminar las diferentes suciedades. ¿Okay? La temperatura del agua, pues ya no solamente hablando de la calidad del agua, sino a la temperatura. A mayor temperatura, pues el agua actúa mejor, principalmente en superficies sucias. Si a eso le agregamos también la velocidad o fuerza, pues va a tener mayor presión y pues va a actuar un poco mejor si la suciedad está, para desprender la suciedad más bien. El tiempo de contacto del detergente también beneficia bastante, logra disolverlo y, como dicen, ¿verdad?, arrancarlo como un arrancagrasa. Y la concentración del detergente tiene que ser ideal dependiendo de donde lo vayamos a utilizar, que es lo que pues vamos a ver un poquitito a continuación. ¿Alguna pregunta, algún aporte hasta acá? Pues bueno, ¿qué necesitamos para hacer la limpieza y la desinfección? Necesitamos 4 cosas muy específicas. Nosotros, las personas, la limpieza no se hace sola. Gracias a Dios, pues por dicha tenemos esa cuestión a favor nuestro. El agua, pues ya hablamos un poquito del agua. Del agua podemos hablar toda la noche. Los implementos o utensilios y los agentes, ¿verdad?, que son los que nos van a permitir actuar sobre la sociedad, sobre las diferentes, ¿verdad?, sociedades. Ok, pues las personas, como les dije, somos los que estamos en la mayor disposición para poder realizar estos dos procesos, en la mayor posibilidad de que estemos capacitados, conozcamos los implementos, conozcamos el tipo de sociedad con el que trabajamos, sepamos aplicar el agua de mejor manera, y todo, pues obviamente vamos a ser profesionales en esa área. El agua, ¿verdad?, que pues acá, como vimos antes, no solamente la calidad, hablando de agua potable, sino la presión, la velocidad, la temperatura. Obviamente hay implementos, equipos en el cual la temperatura del agua actúa mejor, ¿verdad?, sobre ellos, que un agua con temperatura, digamos, temperatura ambiente, temperatura natural. ¿Okay? Hay que tener claro de que el agua, bueno, yo pongo aquí esta imagen, ¿verdad?, H2O, pero el agua no es solamente H2O, ¿verdad? El agua tiene muchas cosas ahí. Entonces, en la medida de lo posible, el agua que se suavice, ¿sí?, se trabajan con aguas suaves, o en algunas empresas tienen sus tanques para suavizar el agua. Entonces, cuando ustedes vean agua suave o agua suavizada, pues está haciendo alusión a lo que hablamos antes y mencionó el compañero: tratar de eliminar toda la mayor cantidad de minerales, porque estos minerales tienden a precipitarse, entonces tienden a quedar en el fondo, y eso es lo que perjudica un poco, ¿verdad?, a la hora de utilizar el agua. Pero aún así, no es que el agua tiene que estar libre de todo, sino de que pues de que sea la mejor utilizable posible. ¿Alguien sabe cómo se le llama al agua que no tiene absolutamente ningún mineral? Ya ni siquiera se le llama suavizada. No es desionizada. ¿Desionizada o destilada? Cualquiera de las dos. Perfecto, gracias. Los implementos, ¿verdad? Ahí podemos hablar de muchas cosas: escobas, cepillos, algún abrasivo, esponjas, lo que llamamos las Scotch-Brite, que realmente son abrasivos. Uno le dice Scotch-Brite, pero es que es por la marca, pero hay unas que no son de esa marca y son iguales, entonces pues, eso ya se llaman abrasivos. Las mangueras, ¿verdad?, porque obviamente habrán algunas mangueras que son más fáciles de utilizar en un lugar que en otro. Si la manguera no está preparada para utilizar agua con cierta temperatura, pues obviamente se va a dañar muy rápido. Entonces ahí igual hay que saber utilizarlas, tener mucho cuidado y todo el asunto con respecto a los implementos que vayamos a utilizar. Pues como les dije, bueno, escobas, cepillos, algunos deben de estar ubicados y almacenados en lugares donde tenga la posibilidad de que no se contaminen, porque pues tienen que estar disponibles para la siguiente ocasión que vayan a ser utilizados. Ok, y los agentes,
que en el dado caso de si vamos a limpiar, pues serán agentes limpiadores, y si vamos a desinfectar, que es el proceso que sigue después, vamos a utilizar agentes desinfectantes. Pues normalmente cosas como estas las utilizamos, digamos, en el diario vivir, pero a nivel industrial hay que tener mucho cuidado, porque aquí ya estamos hablando de procesos muy delicados y no hay que tomarlos así a la ligera, ¿no? Algunos agentes limpiadores pueden ser compuestos alcalinos para combatir el pH, ya sean alcalinos o ácidos, porque aquí es tratando de digamos, neutralizar el pH, básicamente. Algunos detergentes son sintéticos. ¿A qué se refiere con detergentes sintéticos? Bueno, básicamente son los que utilizamos casi siempre. Casi todos los detergentes hoy en día son sintéticos. Algunos detergentes que no son sintéticos, bueno, por ejemplo el jabón, este jabón en barra azul, bueno, eso es un detergente, pero no es sintético, es un detergente hecho a base de un proceso que se llama saponificación, donde se utilizan grasas de origen animal. Ahí sería como explicarles un poco, pero si ustedes usan, porque mucha gente todavía utiliza ese tipo de jabón en barra azul, ese jabón en barra azul es muy diferente al jabón sintético que normalmente utilizamos. Y algunos limpiadores solventes para poder, como dice la palabra, disolver principalmente la suciedad o la grasa. Realmente ahí es como atacar más bien la grasa. Y los agentes desinfectantes, que pueden ser pues agua caliente, agua ya a una temperatura no hirviendo porque ya hay jamás, pero un agua caliente, o compuestos químicos que también vamos a verlos ahorita, algunos con cloro o cuaternarios. Principalmente el objetivo de los agentes desinfectantes es eliminar, uno podría decir matar, pero la palabra no está como muy bonita, pero realmente lo que estamos haciendo es eliminar, o lo que buscamos es eliminar los microorganismos. ¿Cuáles? Virus, bacterias, hongos, cualquiera que pues con un agente desinfectante, como los mencioné antes, agua caliente o algún compuesto químico, lo elimine. ¿Ok? Como les decía, algunos compuestos químicos utilizados como agentes desinfectantes, tenemos el cloro, es el más común, solo que hay que saber utilizarlo. El cloro, sabiendo utilizarlo, puede desinfectar hasta el agua que nos tomamos. El yodo no se usa mucho hoy en día, pero todavía hay algunas empresas que lo usan. O el amonio. Algunos otros ahí que surgen, siempre destinados a lo que les dije antes, ¿verdad? Que es a eliminar microorganismos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá con esta parte de lo que necesitamos para limpiar y desinfectar? Estamos claros, profe. A mí me quedó todo claro. Ok, por ahí. No es por rajar, pero yo trato de que, digamos, lo que vamos explicando, el material que yo utilizo y todo lo demás, pues que les quede claro y que a la hora que lo repasen, pues también. Pero igualmente, si tienen alguna pregunta, alguna duda o aporte también, vean que a veces tal vez ustedes creen que lo que saben o la experiencia que tienen no es tanta, pero vieras que sí. Algo que ustedes conozcan, lo poco que ustedes conozcan, como el compañero antes cuando me mencionó lo del, bueno, las aguas duras, ok, perfecto. Tal vez yo menciono cosas por el estilo y muchos tal vez no lo tienen tan claro, pero bueno, es parte de lo mismo. Ok, cuando vamos a utilizar desinfectantes, normalmente, digamos en las empresas, existe un lugar, una bodega, por decirlo así, donde mantienen y almacenan esos agentes o desinfectantes, ¿verdad? Principalmente. Obviamente con el cuidado del caso, en envases que puedan resistir y soportar ese tipo de químico, rotulado, muchas veces hasta con colores determinados y demás. ¿Okay? El asunto acá pues no es solamente tener eso, sino saber cómo utilizarlo, la concentración. Ahora, por ejemplo, cuando se va a limpiar el piso en una casa,
lo normal es diluir un poco de cloro. Bueno, ¿cuánto cloro diluir? Bueno, pues algunos le echarán algunas gotitas, algunos se echarán un chorrito, algunos le vaciarán media botella. Pues eso va a depender de la persona y la costumbre que tenga, pero la idea es saber qué concentraciones utilizar dependiendo del lugar que yo voy a querer desinfectar. Algo que tenemos que tener claro pues es un poco el pH. ¿Alguno conoce o sabe, sabe lo que es el pH? ¿Ha escuchado el pH? Por ejemplo, las chicas, ¿verdad? Las compañeras, supongo que sí, porque muchos de los cosméticos, champús y cremas y demás tienen que comprarlo con pH balanceado. Así que por lo menos por ahí sí, eso sí lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, yo sí sé que es una tabla del 1 al 14, si no me equivoco, y es el grado de acidez del agua y alcalinidad. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Chicas, cuando ustedes van a comprar algún champú, alguna crema, algo así, tienen que comprarlo con pH balanceado. Supongo yo, ¿verdad? Ok, pues bueno, lo que dijo el compañero está bastante atinado. Pero, ¿qué es esta cosa? Pero no solamente en el agua, en cualquier sustancia, cualquier compuesto. Obviamente, tal vez lo que más estamos acostumbrados, o mucha gente está muy acostumbrada, es a medirlo en el agua. ¿Verdad? Pero el agua, básicamente el agua tiene pH balanceado también. Como dijo el compañero, va de 1 a 14. Okay, entonces, cuando hablamos de pH balanceado, pues estamos hablando de un pH cercano al 7, ¿no? Si fuera el caso. Bueno, pues hay sustancias que se manejan diferente. Hay sustancias que son ácidas, pues entonces quiere decir que el pH es bajo. O hay sustancias que son altas en pH, pues ahí hablamos de alcalinos. Bueno, para que se den una idea, por ejemplo, cuando ustedes se van a lavar los dientes, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que estamos haciendo es combatiendo los ácidos que se hacen cuando uno come algún alimento. ¿Okay? Entonces son ácidos. Entonces el pH de la crema dental es un pH alto, es un pH alcalino. Eso para combatir el pH ácido como les dije, de los ácidos de las comidas. Pero si yo quiero combatir un pH alcalino, ¿no? Porque en los pHs alcalinos suelen haber muchos microorganismos que se reproducen, pues entonces ahí utilizo un pH ácido, principalmente para eliminarlos y que no se reproduzcan. Entonces más o menos ahí tengo que conocer un poco, ¿verdad? Principalmente los agentes desinfectantes andan con un pH alto, ¿verdad? Para combatir esos microorganismos que se pueden reproducir. La idea, como les dije, eso es lo que tienen que tener ustedes claro. Desinfectar, o el proceso de desinfección, es eliminar microorganismos. ¿Cuáles? Como les mencioné antes, virus, bacterias, hongos, etc. ¿Okay? Entonces, algunos tipos de desinfectantes químicos, ya utilizándolos más a profundidad, los cloros. Es que el cloro es es una estrella, ¿verdad? Con esta cuestión de la desinfección, obviamente sabiéndolo usar, porque me permite utilizarlo en diferentes áreas. ¿Okay? Los yodos, o los compuestos de yodo, y los cuaternarios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de cloro, ¿dónde conseguimos el cloro? Si ustedes quisieran conseguir cloro en este momento, ¿qué harían? La ventaja es que el cloro se lo consigue hasta un supermercado o pulpería, bro. ¿Alguien más? ¿Dónde lo conseguiría? Yo he ido al supermercado y vieras que no he conseguido, no he visto cloro. Bueno, yo sé que hasta en los lugares donde venden químicos, donde producen químicos, se puede conseguir cloro. Ok. Bueno, hipoclorito. Ok, exactamente. Lo que se consigue es hipoclorito. Cloro, la única manera de comprar cloro es en un proveedor de gas cloro, porque realmente es que el cloro es un gas. Ok, no sé si han visto el símbolo del cloro, ¿verdad? Cl2.
son dos moléculas de cloro, pero esas dos moléculas de cloro, si vamos a la tabla periódica, están en la parte de los no metales. Entonces es un gas. Ok, entonces ¿qué es lo que pasa? Bueno, resulta que cuando ustedes compran cloro, dijo antes el compañero y la compañera, realmente lo que estamos comprando es un compuesto. Normalmente es hipoclorito de sodio. Ok, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, sí, es cloro. Lo que pasa es que hay que combinarlo con otra cosa para que se desprendan las moléculas de cloro. Esas moléculas de cloro son moléculas de gas, pero se disuelven en el compuesto, que normalmente es en agua. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es pues, diluir. Por eso es que también le estamos introduciendo metales, porque el hipoclorito de sodio, como lo estoy diciendo, el sodio, pues el sodio es un metal. Entonces, al liberarse y quitarse uno con el otro, pues estoy agregándole dureza al agua. Entonces, si yo no sé exactamente cuánto agregarle o cuánto diluir en partes, pues realmente no estoy haciendo que actúe bien. Entonces es un poquito algunas cuestiones de que ustedes tienen que tener claro, ¿verdad? De que realmente lo que estoy trabajando es con compuestos químicos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Alguno me dirá, profe, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que el cloro no es un compuesto, es un elemento. O sea, para que sea compuesto tiene que estar unido con otro. Lo mismo con los yodos y lo mismo con los amonios. Entonces, la única manera de que actúen es uniéndolas con otras disoluciones capaz de poder actuar como desinfectantes. ¿Ok? En el dado caso de los cloros, ahorita vamos a ver una tabla más adelante, pero para que se den una idea, dependiendo del lugar donde lo vayamos a aplicar, podría estar entre las 50 y 100 partes por millón. Estos ppm, porfa grábeselo, significa partes por millón. ¿Okay? Entonces, los cuaternarios deben andar más o menos en las 200 partes por millón y los yodos en 12,5 más o menos. ¿Okay? En el dado caso de los agentes, yo siempre hago, es que yo trato de hacer mucho hincapié en esto, pues deben de utilizarse de manera muy responsable y de manera muy adecuada. De hecho, muchas veces hasta utilizando lentes de protección y guantes. Algunos dirán, pero ¿por qué lentes? Bueno, es que como les dije, son compuestos y esos compuestos liberan en algún momento ciertos gases. Entonces, si no tenemos puestos algunos lentes de protección, pues esos se los pueden introducir en los ojos y pues causar algún daño. Entonces es un poco delicado. Entonces no hay que tomarlo a la ligera. Obviamente, pues que estén aprobados por el Ministerio de Salud. Todo eso que circula, ¿verdad? En la parte comercial debe estar autorizado por el Ministerio de Salud. Algunos otros, mira, es que yo lo consigo más barato aquí y por allá. Bueno, pues que lo consiga barato no quiere decir que esté aprobado. Y para que esté aprobado por el Ministerio de Salud tiene que haber pasado por toda una serie de requisitos y procesos. Como les decía antes, almacenarse en un lugar adecuado, pues ya dentro de las empresas se maneja, ¿verdad? Los lugares adecuados para almacenar este tipo de agentes. Aunque sea un lugar pequeño, pero que sea un lugar adecuado, que sea fuera del área de manufactura, que tenga una altura adecuada, que esté rotulado, muchas veces hasta con colores para identificar, y muchas veces hasta para ingresar a esa pequeña bodega, porque normalmente no es una bodega muy grande, pues obviamente se tiene que seguir todo un protocolo. ¿Ok? Dentro de los mismos agentes, pues tanto de limpieza como desinfección, como les dije, hay que tener mucho cuidado. Ya ahí me había adelantado, ¿verdad? Que tenga, que puedan causar, ¿verdad? Irritación, por lo mismo que les comenté, ¿verdad? Que pueden desprender ciertos vapores, gases, elementos que, bueno, uno no ve. Es que realmente hay muchos compuestos, los cuales están elaborados con algunos elementos que uno no logra ver a simple vista. Y pues obviamente lo que no se ve es lo más peligroso. De ahí que pues le recomendable pues utilizar el equipo de protección adecuado. Muy bien. Pues ¿qué vamos a limpiar? ¿Y qué vamos a desinfectar? Porque después de hacer una cosa, hacemos la otra. Primero quitamos lo que se ve y luego vamos a quitar lo que no se ve.
pues normalmente vamos a utilizarlo para superficies, herramientas, equipos, recipientes, etcétera. Algunas superficies donde tengamos ahí la parte de trabajo. Por lo tanto, tenemos que tener todos los implementos adecuados. Las instalaciones de la planta. Aquí tenemos una imagen de una planta, de una parte de procesadora de alimentos, pero es que no conseguí tantas imágenes para la parte de dispositivos médicos, ¿verdad? ¿Por qué? Perdón. Porque los procesos suelen no permitir, ¿verdad? Tanta fotografía. Pero al final de cuentas lo utilizamos para lo mismo, para paredes, ventanas, pisos, desagües. Esa limpieza y esa desinfección puede ser con chorros de agua o puede ser a puro paño y trapo. Porque obviamente pues en industria de dispositivos médicos no vamos a tener toda esa disponibilidad de estar digamos tirando agua como lo podríamos ver en la industria alimentaria. ¿Ok? Y pues bueno, ¿cuáles son los pasos? Tanto para la limpieza y la desinfección, haciendo una y luego la otra, vamos a aplicar estos 5 pasos. La limpieza en seco. ¿Qué es la limpieza en seco? Bueno, pues barrer, básicamente, eliminar, sacudir, digamos todo lo grueso que uno pueda ver para posteriormente hacer un preenjuague. Ese preenjuague, pues acá hace alusión a un preenjuague con chorros de agua, pero en el dado caso para la industria médica, en la mayoría de los casos, ese preenjuague es con paño, con trapo o algunos otros trapitos como de microfibra o de franela, dependiendo de la superficie. La aplicación del detergente, que este detergente puede ser líquido, puede ser en spray, y pues obviamente tiene que aplicarse y esperar cierto tiempo para que este actúe, porque recuerden que uno de los aspectos que favorece son el tiempo de contacto. ¿Okay? Ya luego vendría el enjuague, que pues ya es eliminar ese agente que apliqué anteriormente. En algunos casos podrá ser muy sencillo, en algunos casos pues habrá que ponerle bonito. Y por último la desinfección, que es la aplicación del agente desinfectante que mencionamos antes, que podrá ser pues agua caliente si se puede, o algún agente con cloro, amonio o yodo. Ok, hablando ya un poco del cloro, que les mencionaba antes, acá tenemos una tabla donde se recomienda, donde acá están las recomendaciones de qué cantidad utilizar de cloro por cantidad de agua. ¿Okay? Aunque aquí está por kilogramos, la cuestión nada más se cambia a litros y vendría a ser lo mismo. Por ejemplo, vean el primero. El primero nos dice que para los servicios sanitarios yo utilizo una concentración de 1000 miligramos por kilogramo de cloro. ¿Ok? Bueno, si yo me voy al último, nada más es para hacer una comparación y que ustedes vean o logren captar lo que quiero que capten. Si vamos a hablar de equipos, si hablamos de equipos son superficies, maquinaria, etcétera, donde ahí nos dice que vamos a utilizar 100 miligramos por cada kilogramo de cloro. Perdón, 100 miligramos de cloro por cada kilogramo de agua. Eso es lo que nos dice la tabla. Ok, entonces quiere decir que yo agarro 100 miligramos, lo disuelvo en un kilogramo, perdón, de agua, y pues ahí obtengo una disolución. Pero no sé si logran captar esto que yo acabo de explicar ahorita, el último, que es de los equipos, con el primero. Vean el primero. Alguien que me diga qué logra ver por ahí. Son concentraciones muy diferenciadas, profe. Sí, las 4 son muy diferentes, pero lo que quiero es que vean la primera. Yo sé que no sé qué tanto saben de mediciones y de conversiones con el sistema métrico, pero vamos a ver. ¿Cuántos son 1000 miligramos?
un kilo. Un kilo. No, ahora Esa- se le ocurrió dar la clase a los igualados. Exactamente, 1000 miligramos es un kilo. Entonces lo que está diciéndome aquí es que use la misma cantidad de cloro en la misma cantidad de agua. Para que ustedes vean la concentración que me está sugiriendo para los servicios sanitarios. O sea, me está diciendo que para los servicios sanitarios utilice misma cantidad de cloro y misma cantidad de agua. Un 100. Algo así, digámosle. Digamos que por Porcentaje. agarre un balde de cloro y póngale ese balde de cloro a un balde de agua. Porque vean lo delicado y lo crítico que es para la industria los servicios sanitarios. Obviamente, si nos vamos y lo analizamos un poco más a fondo, vemos que de dónde se pueden propagar más microorganismos, más bacterias, coliformes fecales, si lo queremos ver de esa manera también, pues en los servicios sanitarios. ¿Okay? Pisos y desagües, ok, bueno, pues son lugares por donde transita mucho la gente, ¿verdad? Y obviamente también transita mucho los microorganismos. Pues aquí me está diciendo que la mitad de agua, agréguele a un kilo de agua, agréguele la mitad de cloro, o sea, 500 miligramos. Pues ya si voy utilizándolo para techos, paredes, pues las concentraciones van bajando. Ya si son para los equipos, porque vea que los equipos, pues obviamente necesito darles un mantenimiento, pero tampoco los puedo bombardear, ¿verdad? De un compuesto tan alto como el cloro. Entonces un poco nada más ahí la recomendación. Igualmente, en cada industria y cada empresa, pues se suelen determinar las diferentes concentraciones con los diferentes agentes desinfectantes que aquí vimos. Yo aquí nada más hago un poco alusión al cloro, ¿verdad? Okay. Hablando del almacenamiento, recuerden que 20%, más o menos aproximadamente el 20% de muchos de los accidentes que suceden están relacionados a un mal almacenamiento de los materiales. Ya no solamente hablando de los agentes desinfectantes que vimos antes, sino a muchas de las cosas que están prestas dentro de la parte de almacenamiento. Entonces es una cifra muy grande de tomar en cuenta para la manipulación de los materiales, haciendo notar de que la necesidad de conocer la forma correcta de almacenarlos, apilarlos, muchas veces tal vez no tienen el suficiente cuidado de ubicar ciertos materiales, digámoslo así, ¿verdad? En la parte de inventarios de almacenamiento, ubicarlos de buena manera. Pues a veces tal vez los ponen en lugares donde no tienen mucho que ver. Bueno, principalmente cuando uno ya trabaja en la parte de inventarios, también existe la parte de clasificación, tomando en cuenta eso y también la relación que puedan tener un material con otro o no puedan estar cerca uno de otro. ¿Okay? Las áreas de almacenamiento, pues hay que tener en cuenta que los pisos sean resistentes, principalmente porque, bueno, por el peso que soportan y porque muchas veces los montacargas, los carritos montacarga, suelen circular, ¿verdad? Por esos pasillos. Pues hay que tener un acomodo que permita el acceso tanto para acomodar como para extraer, y pues que el material apilado sea pues obviamente tomando en cuenta todo lo que es el peso volumétrico y demás, y la extracción del mismo. Recomendaciones acá para ir terminando. Las tarimas deben almacenarse en estantes, ¿ya? Algo así como cuando uno va a PriceSmart. Yo pongo el ejemplo de PriceSmart siempre, ¿verdad? Principalmente cuando veo la parte de inventarios, pues PriceSmart ha sabido manejar eso, ¿verdad? Utilizar el espacio que tienen, no solamente para exhibición y compra, sino también para almacenaje. Entonces obviamente pues ahí ellos tienen su parte, digamos, administran toda esa cuestión de almacenaje de manera tal que les permita movilizar todos los productos que tienen. Importante estos 4 puntos: nunca lavar los equipos sobre piso. El piso, como vimos antes, es un lugar
donde la gente transita y para uno transitar utiliza los zapatos. Bueno, los zapatos es uno de los aspectos que maneja y que distribuye mucha suciedad. Pues no podemos evitarlo. Bueno, en algunas empresas ya tienen algunas bandejas, ¿verdad? Para que uno pues se limpie y trate de eliminar un poco eso, pero no se puede eliminar al 100%. Entonces, bueno, hay casos que se han dado donde pues a veces por dejar las cosas en el suelo se contaminan y ocurre más de un desastre. Los recipientes donde se hacen las disoluciones para los desinfectantes deben de estar limpios, porque a veces tal vez, no sé, por ejemplo uno en la casa utiliza una botella plástica y tal vez la botella plástica uno ni tan siquiera la enjuagó, la lavó, y obviamente pues uno cree que el detergente más bien lo va a limpiar y no, a veces más bien estamos contaminando ese posible desinfectante que podamos utilizar bien a la postre. Esos mismos agentes, ya sean de detergente o desinfectante, pues aplicarse en las concentraciones adecuadas. Aquí mencionamos algunas recomendaciones, pero esto no está escrito en piedra. Obviamente hay que hacer alusión a lo que se trabaja y por los profesionales en la materia. Cualquier superficie, ya sea de trabajo, pues no se debe tocar con las manos, porque se puede volver a contaminar nuevamente. ¿A qué se refiere? A medida de lo posible utilizar guantes. Bueno, hoy en día de todos modos los protocolos han cambiado bastante después de la pandemia, así que pues lo que antes era casi que misión imposible, hoy en día pues ya la mayoría lo tenemos de manera digamos que de manera adoptada. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, vamos bien. Claro. Todo claro. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer un par de recordatorios. Que ahí hay gente que pues en algunas me ha escrito ahí, bueno, no a mí, sino no directamente, sino ahí en la plataforma. Recuerden que tienen tiempo de entregar el examen, la tarea optativa, ¿verdad? Hasta que termine el módulo, o sea, todavía tienen un par de semanas más. Algunas personas que lo entregaron ni tan siquiera se lo revisé porque como que no entendieron o no siguieron las instrucciones, ¿verdad? Únicamente subieron o compartieron unas imágenes que no fue lo que les pedí. Lo que les pedí es algo de ustedes, ya sea de su trabajo, de sus casas, ¿verdad? En la cual puedan aplicar el proceso de las 5 S, principalmente de las 3 primeras, ¿verdad? Entonces, el que obviamente no lo hizo de manera adecuada, pues nada más pues que quite lo que subió y suba lo que realmente debería. Igual, si así lo quiere, porque ahí esa tarea es optativa, así que no es o no es optativa, déjeme ver, a ver si no estoy bateando. Sí es optativa, es opcional. ¿Okay? Ya la próxima semana estaríamos con el último tema, la última clase de este módulo, y por tanto a partir de la próxima semana les subo el examen, ya les habilito el examen para que lo puedan realizar. Ahí tendrían una semana para hacerlo, porque ya las siguientes empezaríamos con el módulo 2 de este programa. Ok, así es que no sé si tienen alguna pregunta, si les quedó claro. Creo que claro, profe. ¿Alguien iba a decir algo? Me pareció que abrió el micrófono. No, todo claro. Listo, perfecto, con gusto. Profe, una última preguntita. ¿Cómo sabe uno si la tarea estaba buena o no? ¿Usted se lo comunica, se lo escribe ahí? Ahí yo les pongo la calificación. Ahí les tiene que aparecer la calificación en el Bueno, en está el bien. Classroom. Voy a revisar entonces. Okay. Igual yo ahí les voy a ir compartiendo videos para que ustedes puedan saber cómo es revisar la calificación. Nada del otro mundo, pero ahí nada más para que terminando de que se acoplen y ya se acostumbren a la plataforma. Pero sí, ahí en buena teoría ya les tiene que, a los que les revisé ya les tiene que aparecer.
No recuerdo, ¿verdad? Porque ya nada más ahí vi. Sí hubieron, como le digo, digo eso porque hubieron un par de personas que digo yo, o tal vez fue que o no entendieron, o pues jamás voy a tomar esas imágenes como que fueron ustedes las que le hicieron, pero no, tranquilidad. Nada más ahí lo hago como, lo hago nada más ahí como público. Entonces la otra semana estaríamos con el último tema, que ya sería ver un poquitito ahí de salud ocupacional y equipos de protección, que sería el último tema. Básicamente el grueso ya lo vimos, pero obviamente todavía falta ver un tema más. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, entonces estaríamos prestos para la próxima semana. Los que vayan a ver el partido, pues que lo disfruten. Los que ganen, excelente. Los que pierdan, pues ni modo. Y ahí estaríamos viéndonos el próximo jueves, Dios mediante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Pura vida, con gusto. Ok, gracias, profe. Pura vida, igual, que descansen. Gracias, buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Igual, gracias, saludos. Gracias, que descanse, profe. Pura vida, gracias.